Señales antes del fin. Así dice Dios en su palabra y escrito está. Para eso vamos a la palabra del Señor, al Evangelio de Mateo, capítulo 24, y lo vamos a leer con el poder del Padre, del Hijo y la dirección del Espíritu de Dios, del Espíritu Santo. La palabra del Señor nos dice, y escrito está como título, dice, señales antes del fin. Estas son las señales antes del fin, dice la palabra del Señor. Entonces vamos a leerlo en Mateo 24, 36. Mateo 24, 37 y 39. Vamos a leer a partir del versículo 36. Dice la palabra del Señor de la siguiente forma. Pero el día y la hora nadie lo sabe. Mira, la palabra es clara y nos dice, pero el día y la hora nadie lo sabe. Dios nos está mostrando, dice la palabra del Señor, que son señales antes del fin. Ese es el tema de hoy. Dice, pero el día y la hora nadie lo sabe, absolutamente nada. Todo lo que se diga acerca de la venida del Hijo del Hombre por su pueblo es pura especulación. Él sí da, Dios nos da a sus hijos, a su pueblo. Él les da señales, les muestra que realmente estamos en los últimos tiempos. Por eso Dios dice la palabra, pero el día y la hora nadie lo sabe, ni aun los ángeles de los cielos, sino solamente mi Padre, dice la palabra del Señor. Está hablando la misma palabra, el mismo Jesús el Cristo. Bien, en el versículo 37 dice, mas como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Mas como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Y si nosotros miramos a través de la historia, cómo eran los, perdón, los días de Noé, nos encontramos que hoy estamos peor que en los días de Noé. La sociedad, como se ha degradado. Entonces seguimos leyendo, dice, porque como en los días de Noé, antes del diluvio, estaban comiendo y bebiendo, casándose y dándose en casamiento hasta que el día en que Noé entró en el arca. Así dice Dios en su palabra y escrito está. Nosotros miramos a través de la historia que Noé fue un hombre que predicó la palabra por aproximadamente 120 años, por 120 años, de que iba a llover. Pero como nunca había llovido, la gente no creía. Hoy en día se predica la palabra de que estamos en los últimos tiempos, que la venida de Jesús el Cristo es inminente. Y es que es inminente, la venida de Cristo por la iglesia es inminente, porque los días, el tiempo está como está la situación, nosotros lo podemos ver y nosotros lo podemos mirar aquí en la palabra del Señor, en el libro de Daniel. Daniel siempre lo he manifestado porque él está relacionado con todas estas cosas. Si nosotros miramos el libro de Daniel, capítulo 12, versículo 4, dice la palabra del Señor, dice, pero tú, Daniel, cierra las palabras y sella el libro hasta el tiempo del fin. Mira, cuando Dios le dice a Daniel que cierre esas palabras, que las selle, porque esas están reservadas para el tiempo del fin. Y nosotros miramos en el versículo 8 y nos dice, y yo oí, mas no entendí, y dije, Señor mío, ¿cuál será el fin de estas cosas? Mira lo que dice Dios en su palabra. Y él respondió, anda, Daniel, pues estas palabras están cerradas y selladas hasta el tiempo del fin. Entonces nosotros miramos que en el versículo 4 nos dice, Daniel 12, dice, muchos correrán de aquí para allá y la ciencia aumentará. Nosotros miramos hoy en día que los hombres, cuando hablamos de hombres y mujeres, la gente está corriendo de un lado para otro por los afanes de la vida, por una cantidad de cosas. Pero dice la palabra, y la ciencia aumentará. Y nosotros miramos que a partir de los años 80 del siglo pasado, la ciencia ha aumentado 100% y seguirá aumentando más y más. Pero realmente esto favorece a la iglesia. ¿Por qué? Porque los más interesados en que Cristo venga por la iglesia somos nosotros como iglesia, somos los más interesados. Entonces nos interesa de que la ciencia aumente. ¿Por qué? Porque ahí se cumple la palabra profética que dice en Mateo 28, 19 y 20, que dice que id por todo el mundo haciendo discípulos. ¿Y cómo vamos a ir nosotros a hacer discípulos? ¿Cómo vamos a hallar un mensaje? ¿Cómo vamos a hallar una palabra al mundo entero? Es algo difícil para muchos de nosotros, pero se cumple la palabra. ¿Por qué? Porque la ciencia ha aumentado y nosotros vemos como la internet, la prensa habla escrita, como siempre lo he dicho yo a través de las enseñanzas. Nosotros nos colocamos atrás de un computador y en fracción de segundos podemos conectarnos con todo el mundo, porque estos mensajes se ven en todo el mundo. Esto no es una predica, esto es una enseñanza. Bien, entonces nosotros miramos que la palabra nos sigue diciendo, y nosotros mirábamos que esa palabra fue revelada, la palabra de Daniel, todo esto ha sido revelado a finales del siglo pasado.
o se puede decir que aún desde principios del siglo pasado, pero es seguro, toda esta palabra nosotros la vemos que se reveló 100% a finales del siglo pasado. Y la ciencia a partir del año 80 para acá ha aumentado y sigue aumentando vertiginosamente. Y sigue diciendo la palabra del Señor, y escrito está. Lo vemos en Mateo 24, dice. Y no entendieron hasta que vino el diluvio y se lo llevó a todos, y así será también la venida del Hijo del Hombre. Mira, y no entendieron hasta que no vino el diluvio y se lo llevó a todos. Ahora nosotros estamos diciendo que el Señor viene, la iglesia viene, Dios le está hablando a la iglesia. Ahora, Dios nos habla a nosotros, ¿por qué? Porque dice la palabra del Señor en la carta de Pedro, segunda carta de Pedro 3:9, parte B, dice que Él no quiere que nadie se pierda, sino que todos lleguemos al arrepentimiento. Así dice Dios en su palabra y escrito está. Él dice que Él no quiere que nadie se pierda, sino que todos lleguemos al arrepentimiento. Pero también nos dice en el libro de Lucas lo siguiente, es sinónimo, dice en el capítulo 17, 28 al 30, dice de la siguiente forma. Y lo podemos mirar a partir del 26 también. Dice, como fue en los días de Noé, así también será en los días del Hijo del Hombre. ¿Sí? Como fue en los días de Noé, así también será en los días del Hijo del Hombre. Comían, bebían, se casaban y se daban en casamiento hasta que el día en que entró Noé en el arca, vino el diluvio y lo destruyó absolutamente a todos. Así dice Dios en su palabra y escrito está. Ahora, las iglesias digamos, la iglesia como tal, esto no se predica. ¿Por qué? Porque no hay un discernimiento, porque no hay una revelación. Los religiosos no hablan de esto. ¿Por qué? Porque ellos tienen una palabra leída. Los religiosos tienen una palabra leída. ¿Qué es una palabra leída? Una palabra muerta. Porque para nosotros poder llevar este mensaje, esta palabra al mundo, a las naciones, tenemos que tener primeramente que todo la dirección del Espíritu de Dios, del Espíritu Santo. Así lo dice Dios en su palabra y escrito está en el Evangelio de Mateo capítulo 20, versículo 10, capítulo 10, versículo 20, dice, no sois vosotros los que habláis, es Dios a través del Espíritu Santo que habla en vosotros, y así es la palabra que sale de vosotros, no volverá vacía, sino que a lo que tú quieres y será prosperada en todo lo que te has enviado. Todos miramos que Dios habla en su palabra y nos dice que no somos nosotros los que hablamos. ¿Por qué? Porque tenemos que tener la dirección del Espíritu Santo. Primeramente que todo, tenemos que buscar la dirección del Espíritu Santo. Y nosotros miramos cuántos religiosos hay que niegan la existencia de la tercera persona. La tercera persona es real. Es la tercera persona de la Trinidad. Es el que nos guía, porque el Padre fue el que nos creó. El Hijo fue el que nos redimió y el Espíritu Santo es el que nos guía, el que nos santifica. Nosotros miramos lo que dice en Oseas 4:6. Dice, mi pueblo se perdió, mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Así dice la palabra del Señor. ¿Por qué? Porque no buscaron la dirección del Espíritu de Dios, del Espíritu Santo. No buscaron la dirección del Espíritu Santo. Entonces yo siempre lo he manifestado. La ignorancia no es una bendición. La ignorancia no es una bendición. Entonces mi pueblo fue destruido porque le faltó el conocimiento, porque no buscaron la dirección del Espíritu Santo. Bien. Entonces nosotros miramos la palabra del Señor y decía la palabra que así mismo como sucedió en los días de Lot, comían, bebían, compraban, vendían, plantaban, edificaban, mas el día en que Lot salió de Sodoma, llovió del cielo fuego y azufre y los destruyó a todos, y así será el día en que el Hijo del Hombre se manifieste. Así dice la palabra del Señor y escrito está. Lo vemos en el capítulo 28, dice, así mismo como sucedió en los días de Lot, comían, bebían, compraban, vendían, plantaban, edificaban. Mas el día en que Lot salió de Sodoma, llovió del cielo fuego y azufre y lo destruyó a todos. Perdón, así dice Dios en su palabra y escrito está. Bien, nosotros miramos la palabra del Señor, y nos dice en el libro de Génesis. Vamos al libro de Génesis, vamos a leerlo con el poder del Padre, del Hijo y la dirección del Espíritu de Dios, del Espíritu Santo. Vemos que la palabra del Señor nos muestra en Génesis 5, dice, y vio Jehová que la maldad de los hombres era demasiada. Y vio Jehová, nuestro Dios, nuestro Padre, que la maldad de los hombres era mucha en la tierra. Génesis capítulo 6, versículo 5, dice de la siguiente forma. Y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha y en la tierra, y que el designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente del mal. Así dice la palabra. Ahora en el versículo 11 dice, y se corrompió la tierra delante de Dios, y estaba la tierra llena de violencia. Dios estaba en la tierra y estaba la tierra llena de violencia. Y en el 12 dice, y miró Dios la tierra, y aquí que estaba corrompida,
porque toda carne había corrompido su camino sobre la tierra. Así lo dice Dios en su palabra y escrito está. Entonces miramos que cómo podemos ver el mundo en los días de Noé. Estaba lleno de maldad como en los días de hoy. Hoy está los días, esto está lleno de maldad. Los pensamientos de los hombres eran del mal y son del mal. La tierra estaba corrompida y llena de violencia, igual que hoy. Hoy está peor. El amor se había enfriado, como dice la palabra del Señor en el Evangelio de Mateo. Además podemos ver en Judas que en los días de Lot la inmoralidad sexual y la homosexualidad habían tomado el control de la gente de Sodoma. Y nosotros vemos cómo está esto hoy, tremendo. Entonces nosotros tomemos como ejemplo muchas cosas, hay muchas cosas que podemos ver. Por ejemplo, vamos a la palabra del Señor, a la segunda carta de Pedro. Vamos a la segunda carta de Pedro. Vamos a la palabra del Señor. Vamos a la segunda carta de Pedro, segunda carta de Pedro. Dice la palabra del Señor y escrito está. Dice la segunda carta de Pedro, capítulo 2, versículo 4 al 6. Dice de la siguiente forma. Santo, santo, hay poder en la palabra del Señor. Porque si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que arrojándolos al infierno, los entregó a prisiones de oscuridad para ser reservados para el juicio. Así dice Dios en su palabra. Y dice, y si no perdonó al mundo antiguo, sino que guardó a Noé, pregonero de justicia, con otras 7 personas, trayendo el diluvio sobre el mundo de los impíos, dice la palabra del Señor. Porque Dios no perdonó a los ángeles. Entonces nosotros miramos que la palabra nos muestra e hizo un ejemplo de la gente mala en los días de Noé, que estaban llenos de maldad y violencia, las cuales fueron destruidas con un diluvio. También él hizo un ejemplo, la palabra del Señor nos muestra que Dios hace un ejemplo de las personas sexualmente inmorales en los días de Lot, que practicaban la homosexualidad. Nosotros vemos la palabra del Señor en el libro de Génesis, capítulo 1, 26 y 27, dice que Dios creó al hombre varón y a la mujer la creó varona y varona. Entonces, pero ¿quién es el que tuerce todo eso? La palabra nos muestra, y escrito está, lo vemos en el libro de Revelación, capítulo 12, versículo 12, dice, parte B, dice que el diablo ha descendido con gran furia. ¿Por qué? Porque sabe que le queda poco tiempo. Entonces, nosotros miramos que ellas fueron destruidas con fuego. Es una advertencia para nosotros que no debemos seguir sus pasos con la práctica de los mismos pecados. De lo contrario, seremos destruidos también cuando Jesús regrese. Entonces, nosotros miramos las palabras, dice en el versículo 6, y si condenó por destrucción a las ciudades de Sodoma y Gomorra, reduciéndolas a cenizas y poniéndolas de ejemplo a las que habían de vivir impíamente. Así dice Dios en su palabra y escrito está. Mucha gente en los días de Noé probablemente profesaban ser pueblo de Dios, pero ellos continuaron viviendo en el pecado. Entonces, son cosas que nosotros tenemos que verlas. Ahora, no hace falta ser un sabio para darse cuenta de que estamos viviendo en el último tiempo, que Jesús habló, como en los días de Noé y Lot, donde la violencia, la maldad, la inmoralidad sexual y la homosexualidad controlan las mentes de los hombres y las mujeres por lo igual. Entonces nosotros podemos echar un vistazo a nuestro alrededor. Entonces nosotros miramos, encendemos el televisor y verá un mundo lleno de maldad, de corrupción, de violencia, de inmoralidad sexual. Y eso lo vemos a través de las redes sociales, de la prensa. También vemos toda cantidad de cosas en la prensa hablada y escrita. Bien, entonces estamos viendo lo que es, digamos, la palabra del Señor. ¿Cómo serán los tiempos del fin? Entonces, miramos esto, lo podemos ver a través de la palabra del Señor. Entonces, miramos nosotros que nosotros tenemos que recordar que solo 8 personas se salvaron en los días de Noé. Entonces vas a hacer caso a la advertencia, vas a estar listo para ese día grande y terrible cuando nuestro Señor regrese. Entonces dice la palabra en el libro de Joel. Joel dice que 3:14 dice, y muchos pueblos hablan que están en el valle de la decisión. ¿Por qué? Porque todas esas personas, cuando Dios habla que mucha gente está en el valle de la decisión, se está refiriendo a todas las personas que van rumbo al infierno.
Nosotros miramos en el libro de Mateo, capítulo 7, versículo 13 en adelante. Dice, entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso y el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella. No se está refiriendo a esa puerta ancha y espaciosa que es el mundo. Dice, ¿por qué? Porque allí no hay absolutamente nada. Entonces miramos que la parte 14, en el versículo 14 dice, porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos a la vida eterna, y pocos son las que le hallan. Entonces la invitación del Señor es que todos entremos por esa puerta estrecha. ¿Por qué? Porque Él no quiere que nadie se pierda, sino que todos lleguemos al arrepentimiento. Así dice Dios en su palabra, en la segunda carta de Pedro, capítulo 3, versículo 9, parte final. Dice, Él no quiere que nadie se pierda, sino que todos lleguemos al arrepentimiento. Bien, hermanos y hermanas, yo voy a hacer una oración. Si tu amigo y amiga que estás viendo esta enseñanza no has aceptado a Cristo Jesús en su corazón, es la oportunidad tan grande que tienes en este momento. ¿Por qué? Porque la palabra nos muestra en el libro de Apocalipsis o Revelación 3:20, dice, yo estoy a la puerta y llamo. Si tú abres tu corazón, yo entraré y cenaré contigo y tú cenarás conmigo. ¿Quién habla de esa forma? Quien lo está hablando es Jesús el Cristo. Entonces nosotros mirábamos que la palabra nos dice también en el libro de Revelación 3:14, dice, amén. ¿Por qué vamos a contestar amén? Porque ese es uno de los nombres de Jesús el Cristo que lo habla en el Apocalipsis 3:14. Bien, hermanos y hermanas. Entonces estábamos viendo más como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Pero hoy vamos a hacer una oración que dice Dios en su palabra y escrita está. Reconozco que estuve apartado de ti, pero hoy me arrepiento de todo corazón. Te pido perdón por mis pecados, límpiame con la sangre preciosa que tú derramaste, esa última gota de su sangre que tú derramaste en la cruz del Calvario por mí. Señor, creo, Señor Jesús, que tú estuviste muerto en una cruz por mí, que Dios el Padre te levantó entre los muertos. Por eso yo abro mi corazón para que seas tú entrando y cenando conmigo y haciendo de mí esa persona que tú quieres que yo sea. Hoy abro mi corazón y te acepto como mi único y suficiente Salvador. Amén. Si tú has hecho esta oración, has dado un gran paso. ¿Por qué? Porque Jesús, Dios nuestro Señor, dice en su palabra, en el libro de Juan, capítulo 1, versículo 12, que Él nos ha hecho sus hijos. Y en la carta de los Efesios 5:27 dice que hacemos parte de esa iglesia sin mancha y sin arruga que habla Dios en su palabra. Bien, no desplaces tu cursor hacia abajo, coloca tu nombre allí. Yo quiero orar por ti. Porque Dios dice que Él va añadiendo todos los días los que van a ser salvos a la congregación. Y hoy te ha tocado ese turno a ti, como a mí me tocó un día también ese turno. Bien, no cualquier comentario, hazlo a través de las redes sociales. No desplaces tu cursor hacia abajo, cualquiera que sea, hazlo, que eso sirve para edificación de la iglesia. Les habló un servidor en Cristo, Milciades Gómez. Que las bendiciones de nuestro Señor Jesús el Cristo lleguen hasta cada uno de ustedes donde quiera que se encuentren. Amén.